¿Es importante estudiar la palabra de Dios? ¿Por qué debo escudriñar las escrituras? ¿Es cierto que se debe ir creciendo en la fe así como crece un niño? Son preguntas que en nuestro andar con Dios o en nuestros primeros pasos con Él nos hacemos porque escuchamos a tantas personas que nos los dicen en nuestro alrededor, de que debemos crecer en la fe, de que ya no seamos unos niños espirituales, que ya no seamos bebés en la fe. Sin duda alguna, Dios quiere que cada uno de nosotros seamos moldeados para cumplir su propósito en nuestras vidas. Y esto implica tener que hacer sacrificios y ser valientes en asumir el reto. Hoy vamos a aclarar estas dudas a la luz de la palabra de Dios para que juntos podamos comenzar este viaje que llamaremos Creciendo en la Fe. Bienvenidos. Hola amigos, mi nombre es Gerardo Morán. Bienvenidos a este nuevo podcast que desde hace un tiempo Dios ha estado inquietándome y lo ha puesto en mi corazón para que juntos podamos compartir sobre la palabra de Dios. La idea y propósito de este podcast es que juntos podamos aprender cada día más de su palabra, que podamos empaparnos más de lo que dice su palabra, de lo que en realidad quiere decir, entendiendo que por lo menos yo no tengo la verdad absoluta. Cristo es nuestra verdad, pero todo lo que vayamos hablando, todo lo que vayamos estudiando, lo iremos filtrando a través de la palabra de Dios. La idea no es crear problemas, la idea no es crear enemistades ni polémica. La idea es que podamos juntos aprender sobre lo que Dios dice en su palabra, que juntos podamos crecer cada día más y madurar en la fe. Que cada día nosotros podamos, a través de temas, discusiones, debates, de preguntas, podamos estudiar textos bíblicos que durante mucho tiempo a lo mejor la gente ha sacado de contexto, podamos estudiar temas específicos y pasarlos a través de la palabra de Dios y ver qué nos quiere decir Dios en su palabra. Así que una vez más, bienvenidos a este podcast llamado Creciendo en la Fe. Bien, hoy como manera de introducción, de abreboca, de presentar este podcast, quisiera compartir con ustedes esta breve reflexión que llamé Creciendo en la Fe, como se llama el podcast. Y vamos a basarla en el libro de Efesios capítulo 4, y vamos a tener el énfasis del 14 al 16, pero yo quisiera leer del 11 al 16 para ponernos un poco en contexto del texto. El versículo base, fundamento de este podcast es Efesios capítulo 4, versículo 15. Es por ello que quiero comenzar este primer episodio con el libro de Efesios. Así que vamos a leer Efesios del 11 al 16 y leemos la palabra en el nombre del Padre, el Hijo y del Espíritu Santo. Y él mismo, hablando de Jesús, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Que el Señor bendiga su palabra y que el Espíritu Santo de Dios pueda hablar a nuestros corazones en estos minutos. Bien, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo,
nos deja un conocimiento profundo en estos 3 versículos que vamos a analizar del 14 al 16 sobre por qué nosotros debemos como creyentes de Jesucristo crecer, madurar y conocer a profundidad la fe en nuestro Señor Jesucristo. Esta fe que estamos hablando de crecer en la fe no es la capacidad, como usa en el versículo, de mover montañas, de que lo que digas así será. No. Luego vamos a estudiar ese versículo y ver lo que en verdad nos quiere decir la palabra de Dios. Pero aquí estamos hablando sobre nuestra convicción, sobre nuestro credo, sobre nuestra fe, la raíz, el fundamento de lo que nosotros creemos en la muerte de Jesucristo, en su resurrección y de que un día Él vendrá por su iglesia. Esa es la base y fundamento de nuestra fe, esa es nuestra creencia. Crecer en doctrina, crecer en el Evangelio de Jesucristo. Crecer en la fe es conocer a Dios cada día más, en nuestro diario andar, en las cosas que digo, que hago y manifiesto a otros. Crecer en la fe es que nada ni nadie pueda moverme en lo que creo, porque estoy seguro de quién es mi Salvador y Señor, porque tengo la convicción de lo que yo creo. De estos 3 versículos vamos a sacar 5 puntos por ahora, que por qué, para qué y cómo debemos crecer en la fe de nuestro Señor Jesús. Bien, ahorita vamos a, como les decía, vamos a enfocarnos en el tema de crecer en la fe. Luego en otros episodios vamos a poder estudiar todo el capítulo 4 de Efesios. Bien, el apóstol Pablo, inspirado por Dios, nos está diciendo en el versículo 14, para que ya no seamos niños fluctuantes. Y es importante resaltar que un bebé de pecho necesita ser alimentado por otra persona y necesita aparte ser sostenido por esa persona. Quiere decir que muchas veces estos bebés que a veces nos acostumbramos a que solamente vamos el domingo a la iglesia, recibo lo que me dice el pastor, recibo lo que me dicen en algún estudio bíblico, célula, etcétera, pero no llego a profundidad, no me pongo a buscar, no me pongo a investigar. Es aquel que solamente se sienta, recibe, escucha, pero no analiza. A veces hasta ni siquiera en la casa lee la Biblia, sino que tiene que esperar que alguien más le envíe un mensaje o que alguien le diga. A veces son aquellas personas que es pastor o hermano, ore por mí, y no está mal, ojo con esto, no está mal que oremos los unos por los otros. Lo que está mal es que tú digas a los demás que oren por ti, pero tú no oras por ti. ¿Y quién más que tú mismo que puedas acercarte confiadamente al trono de la gracia? Ahora, hay una cosa muy peligrosa de esta, es que podemos acostumbrarnos al ser bebé todo el tiempo, entonces ya no queremos desprendernos de esa comodidad, nos quedamos en nuestra zona de confort. Yo simplemente escucho, me siento los domingos, lo que me digan, le digo amén y listo. No profundizo, no filtro las cosas por la palabra de Dios. Y hay un riesgo que nos dice Pablo, es que al no tener esa capacidad de yo estar estudiando cada momento la palabra de Dios, puedo ser llevado por cualquier doctrina de hombre que yo pueda escuchar. Un bebé no tiene la capacidad de comer alimentos pesados. Y recuerdo que cuando mi hija la llevaba a consulta, cada vez el doctor le iba agregando algo nuevo que comer porque su estómago, su cuerpo se estaba formando y estaba en crecimiento. Y así debemos ser cada uno de nosotros, que cada vez sea un poco más. Tú lees un versículo bíblico, no te quedes con eso, estudia más a profundidad, haz una buena exégesis de lo que Dios quiere decir y así nos podemos resguardar de tantas falsas doctrinas. Un punto 2. Al madurar no somos llevados por cualquier doctrina. No todo lo que a mí me dicen, no todo lo que yo oigo, no todo lo que yo leo, le digo amén. Dice Pablo en el 14 que hay tantos hombres que están con astucia engañando al pueblo de Dios. Y eso no quedó en aquella época, en la actualidad y más cuando nos acercamos a los tiempos finales, más se está viendo que la gente está creando doctrinas de error.
Tengo la capacidad cuando yo voy creciendo y madurando en la fe, que es madurando en doctrina, creciendo, estudiando, leyendo la palabra de Dios, tengo la capacidad de filtrar todo por la Biblia. Si es que yo creo que la Biblia es mi máxima autoridad como libro sagrado. Ahora, tengo esta capacidad de filtrar. Quiere decir que yo voy a estar peleando y contradiciendo lo que todo el mundo dice. No. Simplemente es que si me dicen algo y yo no he estudiado ese tema, no conozco bien de ese tema, yo no puedo decirle amén a todo. Yo primero tengo que estudiarlo, filtrarlo por la palabra de Dios y luego te diría, bueno, está bien, comparto tu idea. Un tercer punto que el apóstol Pablo deja claro, en el versículo 15 él dice, sino que siguiendo la verdad en amor. Y debemos entonces, un tercer punto es que hablando la verdad en amor. La Biblia nos dice muy bien que nuestra verdad es Cristo. Cristo es la verdad y hablar la verdad es hablar del Evangelio de Jesucristo. Ahora, es necesario que esta verdad del Evangelio yo la hable en amor. Es importante que yo pueda defender esta sana doctrina, pero lo más importante es en amor. Al yo tener esta madurez y entender y comprender esto, cuando ya Dios me ha capacitado, he estudiado su palabra y estoy creciendo en su palabra, Dios puede entender con humildad y amor que puedo ayudar a otros a levantarse y no a destruirlos. Yo puedo ayudar a que aquel que esté en alguna doctrina de error, yo pueda ayudarle, yo pueda encaminarle en vez de destruirlo, no viendo desde un punto de vista de juzgar, sino que puedo enseñar doctrina en el amor de Jesucristo. Un cuarto punto que nos dice en el versículo 14 también es que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Cristo es la cabeza de su iglesia. Pablo nos dice que debemos crecer en todo. Y esto quiere decir primeramente que debo crecer en mi relación con Dios, que debo de tener mayor intimidad, porque al yo crecer más en la fe, tengo más intimidad y conozco más a quien adoro. No adoro un Dios ficticio, no adoro un Dios que me contaron mis padres, no adoro un Dios que alguien me dijo que hacía tal y otras cosas, sino que yo conozco a este Dios en mi intimidad. Ahora también debo crecer en mi relación familiar, con mi esposa, con mis hijos, con mis padres, con mis hermanos, aún en mi trabajo, en mi entorno. Yo soy un vivo ejemplo de que Cristo vive en mí, de que Cristo mora en mí. Y también debo crecer en el llamado ministerial que Dios me ha hecho. Y con esto vamos al punto 5, que es servir en la obra del Señor. Y fíjese algo que nos dice en el versículo 16, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es que cada uno de nosotros estamos unidos, tenemos una cabeza que es Jesucristo y que en este cuerpo cada uno cumple un rol específico. Cada uno formamos parte de la viña del Señor y cada uno de nosotros hacemos algo para la obra de Dios. Así que con madurez yo comprendo que todos cumplimos un rol en esta obra del Señor. Yo no voy en competencia queriendo sobrepasar a mi hermano, sino que más bien al yo crecer y ya tener esta madurez, yo puedo ayudar y empujar, a ayudar a que mi hermano pueda también surgir y crecer. No envidio el llamado de otros, sino que yo trabajo en el llamado que Dios me ha hecho. Yo entiendo que Dios me ha puesto en un lugar para bendecir y para edificar en alguna zona, alguna área en la vida de alguien. Yo he entendido que Dios, y al crecer y madurar, puedo entender que Dios me está llamando para que yo pueda bendecir las vidas de otras personas. Cristo es la cabeza de su obra. Él es el único que merece ser glorificado en nuestro trabajo como siervos suyos. Así que
Es importante, sí, es importante que crezcamos en la fe. Es importante que ya no seamos bebés espirituales. Es importante que nos nutramos cada día más con la palabra de Dios para que podamos estar bien fundamentados. No tengamos que depender de otra persona, sino que solamente Cristo sea nuestra dependencia. Y ojo, no estoy diciendo que no escuchen prédicas de pastores. No, para nada, siempre y cuando también sean pastores que se fundamenten en la palabra de Dios. Pero si un día yo estoy de viaje, si un día yo no puedo ir a la iglesia por X razón, por una enfermedad o algo, yo puedo sentarme, meditar en la palabra de Dios y Dios puede hablar a mi vida y puedo crecer, madurar y cada día el Señor irá haciendo su obra en mí, como dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que hermanos, les invito para que juntos en este viaje comencemos a crecer en la fe de nuestro Señor Jesucristo, a estudiar su palabra, a cada día tener más hambre por las Escrituras y que el Señor pueda utilizarnos en su obra para bendición y crecimiento de nosotros y de otros que están creciendo en la fe o que a lo mejor tienen años y están como estancados y nosotros podemos ser también de bendición para ellos. Así que nos vemos en otro episodio de Creciendo en la Fe. Dios